Entonces, señor ministro, le damos el uso de la palabra para que usted nos haga un resumen de cuáles son las líneas concordantes y que se continúen en el diálogo nacional que ha propuesto el señor presidente con toda la comunidad, con todas las comunidades, con todos los sectores productivos del país, porque el llamado más importante, usted lo hizo desde el primer día, es que los recursos que le dan a las empresas para sostener la nómina se acabaron, que es el PAEF, ya no se está girando más, ya se acabó esos recursos, ya los empresarios que venían recibiendo esos recursos, los micro y medianos comerciantes ya no tienen, y los recursos de ingreso solidario están en riesgo porque vencen finalizando el mes de julio. Tienen que ser los mensajes que queden de forma importante en este Congreso de la República. Entonces, tiene usted la palabra, señor ministro. Muchas gracias, apreciado presidente, doctor Carlos Abraham, al secretario, a los honorables senadores y representantes que nos acompañan aquí, también a quienes nos acompañan virtualmente. Un saludo también a todos y cada uno de los participantes en estos foros virtuales. Yo quiero inicialmente, presidente, destacar la realización de estos eventos, porque esta es la materialización de una construcción democrática, abierta, en donde demostramos que es posible, como lo decía yo al inicio, no quedarnos en las orillas de los puentes, sino recorrer el puente y encontrarse en la mitad de él. En el consenso, en la construcción colectiva, en la capacidad de escucha empática, es como se construye la democracia. Y cuando la democracia se construye de esa manera, más fácilmente nos ayuda a solucionar las problemáticas que enfrentamos como nación, problemáticas que afectan al ciudadano. Yo creo que lo que hemos vivido en estos 4 días es una construcción empática de sociedad. Ver aquí representados actores sociales, a la juventud universitaria, a los empresarios y a los dirigentes gremiales, a los líderes sindicales, también a expertos en temas de finanzas públicas, a la academia y a las universidades, a los centros de investigación y de desarrollo en materia fiscal, a exministros de Estado, a representantes de los partidos políticos, a los senadores, a los representantes de las iglesias y también de otras instituciones, es grato. Y es grato hacerlo, en primer lugar, sobre un primer elemento de posibilidad de construcción de consenso. Hoy, en el país, tenemos una necesidad social, una necesidad económica. Una necesidad social de atender a tantos miles, como lo han dicho aquí recurrentemente los que han participado, de personas que se han visto afectadas como resultado de la pandemia. Para nadie es un secreto que vemos personas que viviendo en la informalidad hoy siguen siendo dependientes, necesitan de alguna forma de una transferencia monetaria. Y aquí ha aparecido recurrentemente el llamado a la continuidad de programas como Ingreso Solidario o rentas básicas de emergencia, rentas que permitan a estas personas satisfacer sus necesidades. Aquí hemos también tenido recurrentemente en la conversación expresiones sobre las necesidades de la juventud, sobre que los colombianos tenemos que empáticamente escuchar de fondo esos sueños aplazados de tantos jóvenes, esos sueños jóvenes, esos jóvenes a quienes tenemos que materializarles la realización de ese sueño con una universalización en el acceso a la educación superior. Y aquí varios, incluso los jóvenes mismos, han hecho y abogado por tener caminos a través de los cuales se les permita el acceso a la educación superior a esos jóvenes de niveles vulnerables. Pero también ha sido recurrente el llamado a que los jóvenes puedan ingresar al mercado laboral. ¿Cuánta dificultad tienen muchos jóvenes en el país que no obtienen un empleo, por lo tanto no acumulan una experiencia y al no tener experiencia no tienen posibilidad de más empleo?
Y aquí lo que hemos dicho es, tenemos que diseñar caminos a través de los cuales esos jóvenes puedan ingresar al mercado laboral. ¿Cómo lograr entonces incentivar ese esfuerzo? Ha sido recurrente en esta conversación. Ha sido también, y en el día de hoy con más fuerza, recurrente el llamado a los micro, a los pequeños empresarios. ¿Cómo atender a esos micro y pequeños empresarios? ¿Cómo atender también a los emprendedores de nuestro país? Todos ellos han sufrido como resultado de esta pandemia. En el día de ayer también se señalaba la importancia de darle una respuesta a esas mujeres que también perdieron su empleo y que hoy tienen una de las tasas de desempleo más altas en el país. Para no hablar también de las personas en situación de discapacidad. ¿Cómo entonces responder a esas demandas? Yo creo que ha sido recurrente y es un elemento de consenso que en este espacio, a través de un instrumento de inversión social, tenemos que responder a los micro y pequeños empresarios, a los jóvenes que quieren acceder a la educación, a los jóvenes que quieren ingresar al mercado laboral, a las mujeres que perdieron su empleo, a tantas personas que hoy quieren ingresar de nuevo al mercado laboral, a los informales que necesitan rentas de emergencia o transferencias monetarias para satisfacer sus necesidades básicas. Por eso, esa cifra que efectivamente surgió con mucha frecuencia en la presentación de exministros de Estado y también de actores de la academia, del orden de unos 14 billones de pesos como una respuesta, primero, al problema social del cual esta sociedad es absolutamente consciente. La pandemia nos dejó heridas y nos dejó cicatrices. La pandemia nos obliga ahora a actuar con más fuerza en este momento. De allí la necesidad de estos recursos. Y también para darle una estabilidad económica a nuestro país. Ya lo decían algunos de ustedes, incluso representantes estudiantiles. No queremos que se incremente la deuda de nuestro país. Tenemos que dar entonces un mensaje de estabilidad en las finanzas públicas. Y también ha sido recurrente en esta conversación, y los dirigentes gremiales lo dijeron una y otra vez, la necesidad de la reactivación. Creo que una propuesta que surja a través de este consenso tiene que contribuir al crecimiento económico, no solo al empleo, no solo también a los problemas sociales. Y tiene que hacerlo, y hoy ha surgido con especial interés, con especial acento, particularmente en aquellas regiones de nuestro país que se han visto afectadas recientemente como resultado de los bloqueos. El suroccidente colombiano, por ejemplo. Este tipo de iniciativas entonces tiene que dar una respuesta a esto que acabo de decir. Ha sido también recurrente el mensaje, especialmente de los expertos en finanzas públicas, de que la propuesta de inversión social sea breve, sea sencilla, sea fácil de digerir para el ciudadano, para Colombia, pero sea efectiva. Que sea efectiva en lo social, que sea efectiva en la reactivación y en el crecimiento, que sea efectiva en la estabilidad de las finanzas públicas. ¿Y cómo lograrlo? También, presidente, ahí hay unos consensos. De ninguna manera, y lo han dicho recurrentemente también en el día de hoy, tocando a la clase media. No puede tocar a la clase media. No puede, por eso, tocar aquellos asuntos que afectan a la clase media, como el IVA. No puede tocar el aumento de la base de personas naturales que tributan en renta. Y no puede tocar el tema pensional. Esos temas no deberían tocarse porque afectan en buena medida a clase media, en una alta proporción. Y porque la clase media hoy también es una clase vulnerable como resultado de la pandemia. Así incluso lo decía en parte la representante estudiantil Jennifer Pedraza cuando hablaba de no tocar los temas del consumo de las personas. Y allí seguramente se refería a las clases vulnerables y a las clases medias. Ha sido también recurrente el mensaje de acudir a esa expresión de los sectores empresariales que han dicho y levantado la mano a decir, aquí estamos, queremos contribuir con sentido solidario y con compromiso por el país a esos propósitos sociales. Y se ha hablado de forma, en varias oportunidades, de la propuesta, por ejemplo, de la ANDI,
de la Asociación Nacional de Empresarios. Una propuesta que incluso el presidente de la CUT la ponía de presente como una buena iniciativa para utilizar en la construcción de un consenso en nuestro país de eventuales fuentes para algunos de estos programas sociales. Creo también que a lo largo de esta conversación, en distintos momentos, han surgido prioridades desde lo social, y ese es otro elemento de consenso. Como lo decía antes, un programa de transferencia monetaria. El Partido de los Decentes lo ponía de presente hoy en esta conversación. ¿Cómo avanzar a tener un programa de transferencia monetaria o extender un programa de transferencia monetaria? Yo creo que ahí hay un compromiso también como gobierno en cómo extender un programa como el de ingreso solidario, que es un programa de transferencia monetaria, de renta de emergencia. Cómo avanzar, como ya lo decía, en programas de empleo, de acceso universal a la educación para los más vulnerables. Y usted lo ha dicho, presidente, pero no lo ha dicho solamente usted, lo han dicho a lo largo de estos 4 días varias personas. Nos preocupa el haber perdido ya en este momento el subsidio a la nómina para los micro, para los pequeños, para los medianos empresarios de nuestro país que lo necesitan porque siguen afectados como resultado del impacto de la pandemia. Hoy podemos decir que cientos de miles de empresas en nuestro país están reclamando la oportunidad de tener de nuevo acceso a un subsidio por un periodo de tiempo, temporalmente, para tener caja, respiro y para poder recuperarse. Creo que eso también ha sido parte de esos elementos de construcción de consenso que se pueden tratar y construir a partir de estos foros virtuales. Las entidades territoriales también han levantado la mano a decir, necesitamos efectivamente fuentes de recursos que, por ejemplo, nos permitan solventar parte de nuestras necesidades que hoy tenemos en los sistemas de transporte masivo, que se vieron en enormes dificultades como resultado de la pandemia y en déficit operacionales, y han levantado la mano a decir, allí necesitamos un esfuerzo, un apoyo. Creo que también ha sido recurrente y es elemento de consenso que cualquier iniciativa de inversión social tiene que tener especialmente 3 elementos adicionales. El primero, lo han dicho prácticamente todos los partidos políticos, los gremios, los actores de la academia, austeridad en el gasto público. Tiene que haber un compromiso del gobierno central, en primer lugar, pero también de otros actores de gobierno y de Estado, para efectivamente comprometerse a reducir costos y de esa manera contribuir a estas necesidades permanentes empresariales, de empleo, de educación y sociales. Ha sido también recurrente el mensaje a que hay un esfuerzo en lucha contra la evasión fiscal en nuestro país, contra ese cáncer que es una expresión también de corrupción, y que le demos los instrumentos, las herramientas a la DIAN para que seamos capaces de enfrentar y generar recursos adicionales en la lucha contra la evasión. Y también ha habido un mensaje para que en ese esfuerzo de austeridad prioricemos el gasto hacia estos temas sociales. Lo decía Valentina Ávila, representante universitaria de la Universidad Tecnológica de Pereira. ¿Cómo priorizar el gasto, por ejemplo, a la educación? Y eso tendría que ser una de las prioridades de este proyecto de inversión social. Y desde la perspectiva de los actores representativos de las finanzas públicas, hay un consenso en la necesidad de que el proyecto tenga un ancla fiscal, que ordene las finanzas públicas y que envíe un mensaje claro de ancla fiscal en el gobierno central a los inversionistas y naturalmente a las calificadoras de riesgo. También hay un consenso en fuentes posibles de financiación, ya lo decía. Varios han hablado aquí de acudir a esa iniciativa que puso de presente con números la Asociación Nacional de Empresarios, o aquella que puso también de presente el Consejo Gremial, en donde podamos llegar a ese 1% más pudiente de nuestro país, que es quien hoy debe contribuir a los propósitos sociales que señalé al inicio. Revisando, sí, y lo han dicho partidos incluso de oposición, revisando, sí,
algunos de los beneficios de la Ley de Crecimiento del 2019, porque entre otras además los han puesto de presente los sectores empresariales. Beneficios como el descuento del ICA en el impuesto de renta, o también la reducción que se tenía programada en el impuesto de renta a personas jurídicas sobre utilidades. Eso se ha puesto aquí de presente recurrentemente, desde el mundo de lo social, desde el mundo de lo sindical, hasta el mundo de lo empresarial. Así es como se construyen consensos en un país que cree en la democracia, como le decía al inicio. Y yo diría que ha habido también un mensaje final, muy especialmente de los expertos de las finanzas públicas internacionales y nacionales, en el sentido de la urgencia de lo que esto significa. Y permítanme cerrar con eso. La urgencia de una propuesta de inversión social que no da espera, y que no da espera, primero, porque lo social no puede dar espera, porque el sueño aplazado de ese joven que no ingresa a la educación superior no da espera, porque el sueño de esa mujer que perdió su trabajo por recuperar ingreso al mercado laboral no puede dar espera, porque no da espera ese microempresario que necesita hoy el subsidio a la nómina para poder sortear sus necesidades de caja en este momento. Eso no da espera, porque no da espera la persona que recibe hoy una renta, un ingreso solidario mensualmente y que puede no recibirlo. Eso tampoco da espera, porque todavía sigue teniendo las mismas necesidades como resultado de la pandemia. Y porque no puede dar espera también la respuesta del país a los inversionistas nacionales y a los inversionistas internacionales que son también fuente de generación de empleo en nuestro país. Yo creo, presidente, que este ha sido un ejercicio constructivo que coincide con los miles de mensajes que he venido recibiendo también en el Ministerio de Hacienda, en la plataforma inversionsocial.com.co, donde los ciudadanos también han puesto de presente sus propuestas, sus iniciativas, sus reclamos y sus sueños también de esta propuesta de inversión social. Así que creo yo que este ha sido un esfuerzo que, como nos propusimos al inicio, tenía la intención y sigue teniendo esa intención de construir consensos, porque es en el consenso a través del cual construimos una mejor democracia y sobre todo una democracia que crea en que es indispensable que este país avance en la construcción de la equidad.